Corintios capítulo 11, versículos del 1 al 6, mis hermanos. Vamos a continuar con el segundo estudio acerca de los celos. En el estudio pasado hablamos de los celos del mundo, celos carnales, celos que únicamente pues los tiene la gente, pero de algo inexistente, algo que no existe, pero que en su cabeza está dando de vueltas, y es que a lo mejor pasó esto, a lo mejor ya no me ama, a lo mejor tiene otro amigo, otro esposo, otra amiga, otra esposa, otro animalito, otro perrito, y empiezan los celos de verdad ficticios, y esos son los celos carnales. Lo vimos que era una obra de la carne en Gálatas. Y hoy vamos a hablar de los celos, pero no de los celos ficticios ni de los celos carnales, sino vamos a hablar del celo santo o el celo de Dios. Y en 2 Corintios capítulo 11, versículo 1 al 6, dice de esta manera la palabra de Dios: ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios. Pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo he demostrado. El celo carnal es un celo enfermizo, un celo malo, un celo que despierta la ira, el rencor, la maledicencia, las borracheras, etcétera. Pero hay un celo bueno o el celo santo, que volvemos a lo mismo, es únicamente un sentimiento para los hijos de Dios. Aunque mucha gente quiera tener ese celo para tratar de celar con el celo de Dios, no pueden. Quizá lo tratarán de maquillar, pero siempre al final pues va a ser algo que no van a poder sostener, porque solamente el celo de Dios es un celo santo y es un don que Dios nos da. Ya también hablamos de que todas las emociones o los sentimientos son dados al hombre, pero por causa del hombre caído, por eso es que todos los sentimientos o las emociones se han desbordado y se han equivocado. Pero ya nosotros que estamos en Cristo Jesús, ahora tenemos ese don celestial de las emociones, irlas santificando. Y el celo de Dios también se va a ir santificando a través de lo que lo vamos ejercitando y aprendiendo. Hoy vamos a hablar del celo santo de Dios en el hombre. O sea, no vamos a hablar del celo santo de Dios en Dios, sino vamos a hablar del celo santo de Dios en el hombre, y si nos da tiempo también hablaremos un poco del celo santo de Dios en Dios mismo. Si ustedes leyeron en 2 Corintios, ahí donde estamos, en el versículo 1 y 2 dice: ojalá y me toleraran un poco de locura. Y ya después como que les expresa, porque tenemos de una manera que digan: por favor tolérenme, ¿sí? Ojalá y me toleren un poco de locura. Y después les dice: sí, por favor tolérenme, o sí, tolérenme. ¿Por qué? Porque lo celo con celo de Dios. O sea, la locura que tenía Pablo, que no era una locura enfermiza o una locura para llevarlo al psiquiatra, sino era una locura de celos, una manera de expresar su enojo o expresar su rabia o expresar su malestar, porque el pueblo de los corintios, y no nada más de ellos, estaban haciendo algo que no era agradable a Dios. Entonces por eso les dice: si me quieren tolerar un poco de locura, tolérenme, pero es porque lo celo con el celo de Dios. Y ya después nos va diciendo
el por qué nos estaba, o más bien los estaba celando a ellos con ese celo de Dios y por qué tenía esa locura o ese enojo que tenía Pablo para con los corintios. Volvemos a lo mismo, es un celo totalmente diferente. Aquí Pablo no estaba suponiendo algo. Pablo no estaba pensando que estaba sucediendo algo. Pablo no estaba pensando o creyendo que estaba sucediendo algo, sino que ya le habían llegado a avisar que estaba pasando algo que no era correcto con los corintios. O sea, no era algo ficticio, sino era algo real. Y eso es lo que debemos de aprender nosotros, los hijos de Dios. Antes de celar, tenemos que comprobar si es verdad. Ninguno de ustedes les gustaría que sus esposas estuvieran con otro hombre. Si ustedes están seguros o seguras de que hay otra persona en medio de ustedes, pues es lógico que se van a enojar, se van a molestar y va a pasar algo. A lo mejor llega el divorcio. Por eso es que es ilógico que un hijo de Dios o una hija de Dios ande con otro hombre o con otra mujer. O bueno, en el caso de ahora de cómo está la vida, puede ser que una mujer ande con otra mujer o un hombre que ande con otro hombre, tristemente. Pero en el caso de los hijos de Dios no debe de ser así. Y era lo que estaba pasando con Pablo. Pablo dice, yo los celo con un celo de Dios y estoy enojado, tolérenme esta locura. ¿Por qué? Porque yo los desposé. O sea, ustedes ya están comprometidos con Cristo, y resulta que ahora me entero, no que probablemente se vayan con otro o con otros dioses, sino que lo están haciendo. Era un celo, un enojo, porque estaban haciendo algo que no deberían de hacer los que se dicen hijos de Dios. En este celo que Pablo muestra, es un celo por causas justificadas. O sea, yo voy a ser celoso por causas justificadas. Yo me voy a encelar por causas justificadas. Y en el caso de Pablo, tiene un celo o un enojo por causas justificadas con los de Corinto. ¿Qué estamos aprendiendo aquí? Que nosotros como hijos de Dios tenemos el deber y el derecho a celar a aquellos que se han dicho hijos de Dios. ¿Sí? Es un celo que a veces llega al enojo porque no han entendido que se les desposó con Cristo. ¿Y cuál es el compromiso del pastor o de ustedes también, mis hermanos? Porque no nada más del pastor. Si ustedes ven a un hermano, una hermana que está yéndose en pos de otros dioses, no la van a dejar, no lo van a dejar. Ustedes también van a ir y reprender, van a ir y exhortar. Si tu hermano peca, vas y tú solo y tratas de regresarlo al camino. Entonces es lo que estaba pasando con la iglesia de Corinto. Pablo se entera que los de Corinto estaban haciendo cosas que no deberían de hacer. ¿Por qué? Porque estaban escuchando a la serpiente. Entonces él no suponía, eran causas justificadas, no eran causas ficticias, y él estaba celoso porque él había desposado a la iglesia con Cristo. Y ellos, ¿cuál es el compromiso que deberían de tener? Ser fieles a Cristo. Porque si no, entonces, ¿por qué digo que me casé con Cristo o que me desposé con Cristo si voy a ir en pos de otros dioses? Ellos dijeron ser hijos de Dios. Entonces, al decir que soy hijo de Dios, debo de estar comprometido. Ya hice una carta de matrimonio, de compromiso con el Señor, y ya no me puedo ir en pos de otros dioses. Entonces, aquí el propósito de que cada uno de nosotros como mensajeros de la palabra es que debemos de tener como objetivo cuidar a la esposa de Cristo. Ese es el principal objetivo. Entre nosotros como cristianos tenemos un objetivo, tenemos un compromiso, tenemos un deber. ¿Y cuál es? Cuidar a la iglesia de Cristo, cuidar a la esposa de Cristo. Acuérdense que es la esposa de Cristo. Ahorita se está ataviando, es la novia de Cristo, pero van a haber unas bodas. ¿Las bodas del Cordero con quién? ¿Con una ramera? No, con una novia
pura, limpia y sin mancha. Entonces nosotros es el compromiso que tenemos. Y Pablo es lo que estaba sucediendo con él, que tenía un celo santo, y dice, toleren un poco de mi locura. Pablo es claro diciendo, lo celo con celo de Dios, porque tengo un compromiso con Cristo. Cuando tú, mi hermana, mi hermano, vas y exhortas a alguien, no es para quedar bien con el pastor o para que tú quedes a gusto y digas, ya lo hice, ya cumplí. No, también tienes que entenderlo que es porque él dijo que se había casado con Cristo. Vamos a suponer, mis hermanos, nosotros no hacemos eso, pero los del mundo sí lo hacen, las despedidas de soltera o las despedidas de soltero antes de casarse. ¿Cómo es posible que una persona que dice amar a su hermano, a su amigo, a su compañero, a su familiar, lo lleve con una prostituta para que tenga relaciones antes de casarse con la novia? Es ilógico, mas sin embargo los del mundo así lo hacen. Entonces, aquí en el caso de nosotros es lo mismo. Nosotros no podemos permitir que cualquiera se vaya en pos de otros dioses, en pos de alguien que no es Cristo, para que esté fornicando con él y nosotros bien tranquilos. Pablo es lo que estaba haciendo. Estaba siendo un hombre celoso porque ya había comprometido a los hermanos a los que les predicó con Cristo. Y por eso, porque él tenía ese compromiso de llevar a su novia delante de Cristo como una virgen vestida de blanco, adornada, ataviada, perfumada y preparada para el esposo. Eso es lo que estamos haciendo, mis hermanos. Estamos preparándonos para esperar al esposo, al amado. Entonces no podemos estar buscando otros dioses que nos susurren al oído. Y Dios, a través de su palabra, predicada por sus siervos, está ataviando a la esposa de Cristo. Amén. Y nosotros tenemos que tener ese celo santo para que la novia siga siendo una novia pura, limpia y sin mancha, y no le suceda como le sucedió a la rebelde Jerusalén, a la rebelde Israel o a la rebelde Judá. Ezequiel 16, mis hermanos. Vean nada más cómo nuestro Dios estuvo ataviando a Israel, y más sin embargo, ella se fue en pos de otros dioses. Y Pablo era el enojo que tenía. Yo me estoy ocupando en ataviar a la novia, yo me estoy ocupando en ataviar a la esposa de Cristo, yo me estoy ocupando en ataviar a la que dijo que es la amada del Señor, y ahora resulta que después de ataviarla se va como prostituta a buscar a otros dioses. Y era lo que estaba pasando con Corinto y con otras iglesias. Dice Ezequiel 16:9, te lavé con agua y lavé tus sangres de encima de ti y te ungí con aceite y te vestí de bordado y te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda, te atavié con adornos y puse brazaletes en tus brazos y collar a tu cuello. Eso es lo que está haciendo ahorita el Señor con cada uno de nosotros que nos decimos hijos de Dios. ¿Y por qué digo que nos decimos hijos de Dios, mis hermanos? Porque hay unos que se están ataviando para irse a prostituir. Pero los que sí somos verdaderamente hijos de Dios, Dios nos está ataviando y al final vamos a esperar al amado. Amén. ¿Sí? Y dice así, puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina, de trigo, miel y aceite, y fuiste hermoseada en extremo. Prosperaste hasta llegar a reinar. Y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta. A causa, fíjense bien lo que dice aquí, a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. Gracias, Señor. Ya no vamos a leer lo demás porque qué tristeza que todo lo que hizo Dios con el pueblo de Israel, y más adelante nos dice que Israel se fue a fornicar
en pos de otros dioses. Fíjense, dice, a causa de mi hermosura que yo puse sobre de ti. ¿Quién nos hermosea? El Señor. ¿Con qué hermosura? Con la de Él. ¿A quién está preparando, mis hermanos? Y Pablo era lo que les decía, o sea, yo los he desposado como una virgen pura para Cristo. Yo los he preparado como una virgen y ahora les está sucediendo lo mismo que a Eva. Escucharon a la serpiente. Entonces, mis hermanos, es natural que cuando alguien que está ataviándose o se le está ataviando y se vaya, era natural que Pablo se enojara. Era normal que hubiera un enojo, era normal que hubiera un celo santo. Y es lo mismo, mis hermanos, imagínense un año ataviando a la novia y de pronto, no, me voy a otra iglesia, no, me voy con otros dioses, no, me voy de aquí. Imagínense nada más lo que Pablo estaba sintiendo y lo que sentimos nosotros. Dios atavió a Israel para que se santificara, para que se apartara de toda abominación, mas sin embargo no quisieron nada con Dios y se fueron en pos de otros dioses. Eso es lo que sucedió. Después de que la atavió, después de que ya tenía renombre, se fue la rebelde Judá, la rebelde Israel, la rebelde Jerusalén se fue en pos de otros dioses. Incluso hay un versículo donde dice, tú saliste peor que tu hermana. Asimismo, Pablo estaba viendo lo mismo con aquellos que se decían iglesia. Por eso Pablo les dice, los celo con el mismo celo que Dios tiene por su iglesia. El celo de Dios es el mismo celo, ese celo santo que debemos de tener cada uno de nosotros, mis hermanos. Amén. No por cosas ficticias, sino por cosas que estaban sucediendo, cosas reales. Aquellos que se decían iglesia estaban siendo confundidos, se estaban extraviando y por eso en el versículo 3 Pablo dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Pablo no dejó que se fueran. Pablo siempre estuvo tratando de que la iglesia se estuviera ataviando para Cristo. Y Pablo cuando llega y le dicen, ¿sabes qué? Se están escuchando a los judaizantes, están escuchando a falsos maestros, están escuchando a falsos profetas, están escuchando voces que les susurran al oído. Pablo envía la carta y les dice, me temo que toda esa fidelidad que habían declarado a Cristo se les está olvidando porque la serpiente les está susurrando, los está engañando, les está hablando con astucia y les está diciendo, aquí hay un mejor lugar. Pablo estaba celoso, como todos debemos de estar celosos, mis hermanos, como todos debemos de sentir ese celo de Dios. O sea, no es nada más tú o yo o unos cuantos, todos tenemos que sentir ese celo de Dios por causa de aquellos que se están extraviando, por causa de aquellos que están escuchando la voz de la serpiente. Están embotados sus sentidos. La fidelidad que un día le prometieron a Cristo, la están tirando a la basura, mis hermanos. Se les está olvidando, se les ha olvidado, se les olvidó. Con regocijo escucharon la palabra, con regocijo dijeron, sí, me comprometo, con regocijo se bautizaron, con regocijo tomaron la cena, con regocijo sirvieron. Pero después llegó la serpiente y como a Eva le susurró al oído y los empezó a extraviar. Y dice, me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, me temo que también ahora los sentidos de ustedes sean de alguna manera extraviados y se olviden de esa sincera fidelidad que un día le declararon a Cristo. ¿Sí se dan cuenta, mis hermanos, cómo Pablo les va exhortando y les va hablando al pueblo de Corinto? ¿Por qué le temía Pablo a todo eso? Porque habían escuchado la voz de la serpiente y por eso el celo de Pablo se expresó de una manera que algunos quizá dijeron que se había vuelto loco. Ay, Pablo, mira cómo nos habla, mira cómo se expresa. Y dice, tolérenme un poco mi locura. Pero creo que es válido,
porque ustedes se habían comprometido y ahora están en pos de otros dioses. Por eso les dice, tolérenme, porque esta locura es porque tengo un compromiso con Cristo y ustedes se están desviando. Mis hermanos, de verdad, a veces uno, como pastor, también se molesta, se enoja, se exalta, pero es por lo mismo, porque uno quisiera que ese compromiso que hicieron con Cristo permaneciera hasta el final. Permaneciera hasta el fin, que no llegue un momento en que, ay, la serpiente me dijo que puedo ser mejor y puedo tener más sabiduría y mejor me voy en pos de la serpiente. Pablo estaba enojado porque se estaban desviando de la verdad. Pablo sabía con certeza que se estaban desviando. No le habían venido a decir, parece que se están desviando, sino él sabía que era verdad, no era una suposición. Y él por eso les dijo, ¿a dónde está su fidelidad? ¿A dónde está esa fidelidad que dijeron en las buenas, en las malas, en lo próspero, en lo adverso? Todo lo creo, todo lo soporto, todo. Porque recuerden que esta es 2 de Corintios. Ya les había hablado de la preeminencia del amor. Ustedes dicen que tienen amor. Bueno, pues expresen su amor. Vean si verdaderamente tienen el amor. Y más sin embargo, más adelante, resulta que se iban en pos de otros dioses. Primero división, disensiones, pleitos entre ellos, discusiones, que yo soy de Pablo, que yo soy de Apolos, que yo soy de Cefas, y al final empezaron a escuchar espíritus engañadores. ¿Dónde estaba su fidelidad? Ellos habían dicho que le habían entregado a Cristo sus vidas, y más sin embargo se estaban yendo en pos de otros dioses. Por eso Pablo les dice, los celo con un celo de Dios. Decían que Jesús era su Señor. Y no nada más decían eso, sino también decían que Pablo era su maestro, su amado maestro. Yo te amo, Pablo, tú eres mi maestro terrenal. Él mismo lo declaró en 1 de Corintios cuando dijo, unos dicen que es de Pablo, otros de Cefas, otros de Cristo, otros de Apolos. Si Dios me pone a un maestro que me cela, gloria a Dios. Qué bueno que haya un pastor o un maestro que me esté celando con el celo santo, que no me deje desviarme ni a derecha ni a izquierda. Y así era Pablo, no estaba dejando que se fueran ni a derecha ni a izquierda. ¿Por qué? Porque Pablo se había encargado de edificar esa iglesia, Pablo se había encargado de poner pastores, Pablo se había encargado de predicarle a esa iglesia y ahora resultaba que se iban en pos de otros maestros, en pos de otros dioses, en pos de otros falsos profetas. ¿Y por qué? Porque no soportaron la exhortación, no soportaron la disciplina, no soportaron el amor que lleva a la santidad, el amor que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Y por eso es que Pablo estaba enojado. Se cansaron esas personas y abrieron sus oídos a un evangelio diluido, lleno de amor fileo, lleno de amor fingido, lleno de amor hipócrita, pero no de amor ágape, porque el amor ágape permanece. Amén. Y Pablo, por ese celo de Dios, verdaderamente se enojó con un enojo que cualquiera que ama a Dios se enoja. O sea, no podemos quedarnos impávidos. Ay, ya se fue en pos de otros dioses, qué bueno. No, tengo que enojarme. ¿Por qué? Porque lo celo con celo de Dios. Porque yo estuve desvelándome, cuidándote. Es como una madre, ¿no? Que está con su hijo, cuidándolo desde pequeño, llevándolo al médico, dándole de comer, etcétera, y etcétera. Y va creciendo y al final le dice, mamá, ya me voy. ¿Pero por qué te vas? Ya no te soporto. Ya no te necesito, mamá. ¿Qué sienten, madres, cuando sus hijos así les dicen? Y se van los hijos y al rato ya andan en adulterio, en fornicación, en alcoholismo, en drogadicción, etcétera y etcétera. Es lo mismo con Dios. Dios pone pastores y es parte de lo que dice Pablo. O sea, Dios me puso a mí y ahora ya no me aceptan como su pastor. Ahora ya no me aceptan como su apóstol. Ahora ya no me aceptan como su guía. Ahora ya me rechazan y ya se van en pos de otros dioses que les están hablando con amor fileo. No, pues sí, el amor fileo a todo dar, o con amor fingido, o con amor hipócrita, pero nunca les hablan con amor ágape. Porque si de verdad amaran con amor ágape, te regresas porque te regresas. Y Pablo, por ese celo de Dios, verdaderamente se enojó, con un enojo que cualquiera que ama a Dios se enoja.
Yo quiero imaginarme o quisiera imaginarme a Pablo cuando llegaron y le dijeron, oye, ¿sabes qué, Pablo? Pues los de Corinto están igual que los de Gálatas, o están peor, y ahora están escuchando a esos falsos maestros. Dice la palabra celo, mis hermanos, que la palabra celo es un momento en que se te enrojece como la ira. ¿Sí se acuerdan que la ira, que te pones rojo y que se te infla la nariz? Así lo mismo el celo también. Es un color rojo que sube y que baja por tu rostro. Y yo quiero imaginarme a Pablo también, ya enojado, a punto de golpear, de tirar y de gritar. ¿Por qué? Porque se fueron en pos de otros dioses, incluso al grado de rasgarse las vestiduras. Eso era lo que Pablo estaba dando a entender cuando dice, tolérenme un poco de mi locura. O sea, un loco no va a estar en sus cabales y, sí, está bien, ya se fue, qué bueno. Sí, están en pos de otros dioses. No, sí, a lo mejor fue un impacto, pero ya después hay un enojo. Y Pablo tenía ese enojo al grado de decir, sí, me están tomando como loco. Y hablando de la iglesia, eso sucede lo mismo. Porque no solo escuchan un evangelio light, sino que le dan media vuelta al verdadero evangelio. Rechazan la verdad, abrazan la mentira como una verdad y quedan embelesados, quedan hechizados. Ay, aquí sí. Aquí voy a poder seguir la sana doctrina, pero sin que me griten. Voy a poder seguir la sana doctrina vistiendo como prostituta. Voy a poder seguir la sana doctrina haciendo lo que siempre hago. Entonces no es sana doctrina, mis hermanos, porque la sana doctrina te lleva a la santidad. La sana doctrina te lleva a celar con celo santo. Dice en el versículo 4, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. ¿Qué significa esto, mis hermanos? Cuando Pablo les está diciendo todo esto, les está dando a entender que están tolerando más la voz de la serpiente que la voz de la verdad. Están prefiriendo la voz de la serpiente y hasta lo disfrutan. Ay, sí es cierto, tú sí me entiendes, serpiente. Tú sí me entiendes, tú sí eres una persona bien buena. Ay, no como Pablo. No, Pablo, deberías de ver para todo. Caminen en santidad, sean santos como yo soy santo, obedezcan a la palabra. Ustedes son la novia y deben de caminar puramente. Ay, no, Pablo ya me tiene fastidiado. Pablo les estaba diciendo, ¿cómo es posible que a esos sí los toleran? ¿Cómo es posible que a esos sí los aceptan? Me temo que como la serpiente los ha engañó a Eva, los está engañando a ustedes. ¿Cómo es posible que allá sí aceptan todo? Y hasta celebran Navidad. Ay, perdón, eso no decía aquí Pablo. Entonces, de verdad, mis hermanos, y dice, ¿por qué? Porque vienen otros predicando otro Jesús, no al verdadero. ¿Por qué? Porque están recibiendo otro espíritu que el que habían dicho que habían recibido. ¿Por qué? Porque están oyendo otro evangelio al cual no es el verdadero evangelio y aparte lo toleran. Eso es triste, mis hermanos. No es lo mismo cuando tú escuchas a alguien que está predicando otro evangelio y desconectas la televisión, le cambias de canal o simplemente te apartas, a que todavía les digas, ay, sí es cierto. No, sí tú tienes razón. Me engañó Pablo. El celo de Dios, mis hermanos, es un celo que enciende a aquel que ama a Dios. Es un celo que tienen únicamente los que amamos a Dios. Ese es el verdadero celo. O sea, no es algo que es ficticio, sino es algo que enoja, que te llena de ira, que te enrojece. ¿Sí se acuerdan que hablamos de que el celo es lo que nos lleva al límite? El celo carnal. Pues es lo mismo el celo de Dios. El celo de Dios también te enoja, te molesta. Y Pablo es lo que decía, al grado de parecer loco, porque de verdad es triste ver que mucha gente, conociendo la verdad, al final llega la serpiente, les predican basura y se comen la basura. Les predican mentira y se comen la mentira. Y por eso es que Pablo
después de que había dado su vida, después de que había defendido tanto el evangelio, después de que había defendido a los hermanos, después de que fue azotado, fue apedreado, fue golpeado, fue latigado, fue encarcelado, y todavía que aquellos que depositó su confianza, resulta que se van en pos de la serpiente. Y todo lo que les enseñó Pablo, lo tiran a la basura. Pablo estaba viendo cómo los que se decían hermanos escucharon y se quedaron hechizados por la serpiente, por lo que les dijo la serpiente. Les susurró a los que se decían hermanos y llegaron a hablar mal de Pablo. ¿Y saben de qué manera hablaron mal de Pablo? Que era áspero, que era intolerante y que siempre estaba enojado. Decían que Pablo era áspero, intolerante a las falsas doctrinas y que tenía un celo ficticio. Pero no, Pablo estaba enojado, era intolerante y Pablo hablaba con aspereza porque él tenía un vivo celo de Dios. Y eso no les parecía a los de Corinto, ni les parecía a los Gálatas, ni les parecía bien a los de Éfeso, ni les parecía bien a los de Tesalónica. Pero Pablo tenía un celo tan grande que no se preocupó por guardar la compostura. O sea, Pablo no se quedó quietecito y no, pues diles que están bien. Si se acuerdan, en 1 Corintios 5 dijo, ustedes se sienten muy sabios, ya hubieran sacado a ese. Para ellos era fuerte. ¿Cómo, Pablo? ¿Lo vamos a correr? Si nosotros tenemos que amarlo, saquen a ese que diciéndose hermano anda en pecado y ni siquiera coman con él. O sea, Pablo era una persona explosiva, igual que Pedro que cortaba orejas. Pablo también. ¿Y por qué, mis hermanos? Por el santo celo de Dios. Entonces Pablo no se preocupó por guardar la compostura, al contrario, se exaltó grandemente. Era tanto el celo que Pablo tenía por Cristo que muchas veces llegó a decir palabras fuertes para ciertos oídos sensibles. Sensibles entre comillas, mis hermanos. Ay, no, es que esas palabras yo nunca las he escuchado. Ay, no, es que les habló usted muy fuerte. Ay, es que Pablo, hablas muy duro. Esas personas que no soportan palabras fuertes de los siervos de Dios, pero con sus hechos están peor, porque están pisoteando la sangre de Cristo. Están escupiendo a Cristo, están clavando a Cristo, están rechazando a Cristo. Como Pablo se exaltaba, uy, no, Pablo es un enojón. En diferentes cartas de Pablo vemos que no solo fue con los corintios el decirles que estaban envanecidos. ¿Sí se acuerdan, verdad? Que les dijo, ustedes están envanecidos, ustedes se creen muy sabios, ustedes se creen muy santos y soportan a este hombre. Sino que también recuerden a lo que les dijo a los Gálatas. Les dijo, oh Gálatas insensatos. Pero si nosotros buscamos en el griego, dice, oh Gálatas estúpidos. Oh Galas, estúpidos, ¿cómo es posible que se hayan dejado engañar? Ahí vemos el enojo de Pablo. Primero les dice, ustedes están envanecidos. Luego les dice, Gálatas estúpidos. A los de Éfeso les dijo, ya no anden como los demás gentiles en sus carnalidades. Ya no les puedo hablar como sabios, les tengo que hablar como niños, porque no entienden. A los tesalonicenses les dijo, el que no quiera trabajar, que no coma. O sea, Pablo siempre estuvo hablando con voz áspera, voz fuerte. Incluso con Pedro también el celo de Dios hizo que confrontara a Pedro. Y fíjense bien, vamos a Gálatas 2, perdón. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le dije, ay, Pedrito, andas equivocadito, Pedrito. Mira, como que te está fallando. No, ¿verdad? Dice, le resistí cara a cara porque era de condenar. O sea, le resistió, se le puso enfrente. ¡Hey, Pedro! El segundo papa de los católicos, que no tiene nada de papa de católicos, pero aquí se le puso enfrente y le dice, le resistí cara a cara porque era de condenar. ¿Por qué se le puso frente a frente? ¿Por qué le resistió cara a cara? Porque judaizaba con los judíos y andaba como gentil con los gentiles. Era dos caras, Pedro. Era ambiguo. Ay, mi hermanita del alma, cómo te amo. Ay, no vieras a esa hermana, qué mal me cae. Ay, pastor, felicidades por tu cumpleaños. Ay, no, ya no soporto al pastor. Ay, los amo con amor ágape. Pero ya me voy porque los odio. Pablo tenía que enojarse y por eso lo resistió cara a cara, porque estaba haciendo un dos caras, Pedro.
Dice en el 13, y en su simulación o en sus dos caras participaban también los otros judíos, de tal manera, fíjense nada más lo que sucede cuando alguien es dos caras. Pedro era un dos caras, y en el versículo 13 de Gálatas 2 dice, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Por causa de un hipócrita que era Pedro, porque es lo que estaba haciendo, arrastró a Bernabé y a otros judíos. Dice en el 14, pero cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro a escondidas, ¿sí dice eso? Si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Delante de todos. No se lo dijo oculto. Pablo estaba enojado. Pablo estaba molesto. Y tenía que poner un alto en esa hipocresía de Pedro. Y gracias a eso llegó un momento en que Pedro mismo lo reconoció a Pablo como un gran apóstol. Pablo fue un apóstol, mis hermanos, que celó muchísimo la palabra. Y a los que se decían ser la novia de Cristo, tanto lo celaba que llegó al grado de que muchos murmuraban en contra de él por su carácter y por su autoridad. Y eso lo dice ahí en 2 de Corintios, capítulo 11:5. Por eso es que lo habla de esta manera, porque Pablo empezó a escuchar que empezaban a murmurar que él no era apóstol. ¿Cómo Pablo va a ser apóstol si él ni siquiera estuvo con Cristo? Dice, y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Ahí Pablo estaba defendiendo su apostolado, como le defendió cuando dijo que fue al tercer cielo, y que dijo también que Jesús se le apareció frente a frente en el camino a Damasco, y que le dijo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pablo siempre fue atacado. Hasta el día de hoy sigue siendo atacado. Muchos dicen que no es apóstol de Cristo, que es un falso apóstol. Mas, sin embargo, toda la sabiduría de Pablo, Pedro también la avala. Y muchos hermanos avalaban a Pablo, que era una sabiduría que Dios le había dado a Pablo para entender los misterios que muchos todavía no entendían. Por esa causa, por el apostolado según falso, ellos decían, ¿y por qué vamos a obedecerle? ¿Y de dónde viene su autoridad? Mis hermanos, muchas veces creen que tener una cobertura de una persona que ya tiene más años, creen que por eso ya puedes tener autoridad. La autoridad te la da Dios. Y Pablo está hablando de que él defendía el verdadero evangelio. ¿Cómo voy a darme cuenta si verdaderamente es un pastor que está caminando conforme a Cristo por sus frutos? Y era lo que Pedro decía. Pablo está caminando conforme a Cristo. Pablo está defendiendo la palabra. Pero muchos no lo obedecían, y por eso decía que ¿acaso yo no voy a tener la misma autoridad que los demás? Yo tengo autoridad. Y pienso, dice, que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Por esa causa, Pablo siempre estuvo en contra de los judaizantes, y también muchos estuvieron en contra de él. Pablo siempre estuvo hablando de que muchas palabras le habían sido reveladas cuando estuvo en el tercer cielo. Y Pedro lo aclaró de esta manera, en 2 de Pedro 3, 15, 16. Y teniendo entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, Pedro lo está diciendo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos o inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Pedro afirmó o confirmó la autoridad de Pablo. No porque él no había estado presente con Cristo cuando estuvo aquí en la tierra, sino por lo que él enseñaba, por lo que él defendía y por lo que él vivía. Y Pablo era un hombre muy, muy celoso. Pablo hablaba con autoridad porque sabía y estaba seguro que esa autoridad venía de lo alto
y lo que menos quería es ser reprendido por el Padre y su Hijo Jesucristo. Es lo mismo con nosotros, mis hermanos. Si yo estoy seguro de lo que creo, seguro de lo que Dios me ha revelado, yo lo voy a defender, independientemente si los demás se van en pos de la serpiente. Yo voy a seguir firme porque el compromiso es con Dios. Y yo voy a entregarle la novia a Cristo, una novia pura, limpia y sin mancha. Y yo no me puedo desviar, mis hermanos. Yo pregunto, ¿alguno de ustedes qué quiere? ¿Ser avergonzado cuando se presente delante del Creador? ¿O quiere escuchar, bien buen siervo fiel? ¿Qué es lo que quieres escuchar? Ay, no, yo voy a solapar a la hermana, total. Voy a solapar al hermano, total. Es que un día vas a ser avergonzado delante de Dios. Tú tienes que ver qué es lo que tú prefieres. Algunos de ellos prefieren ser avergonzados. Mis hermanos, todos los profetas, apóstoles, pastores y ovejas, un día vamos a comparecer delante de Dios. Todos sin excepción, todos. Y no vamos a podernos justificar que preferimos pasar por alto el pecado en lugar de celar con el celo que Él mismo puso en nosotros. No vas a poder. Y a lo mejor tú no lo creas. A lo mejor digas, ay, no es cierto. Ay, ¿a poco Dios va a estar así tan celoso? Sí, Dios va a estar así tan celoso. Porque Dios es un Dios celoso y vengador. Dios es un Dios que nos cela también. Porque nos ha desposado para con su Hijo. O sea, Dios no va a pasar por alto los tiempos que ya tenemos de conocimiento, mis hermanos. O sea, yo no voy a poderme excusar y decirle, ay Dios, es que era muy dura tu palabra. Pues te hubiera sido simplemente. Pero ¿por qué te dices cristiano y no aceptas mi palabra? Vamos a terminar con 2 Corintios 6. A Pablo mismo sabía que hablaban que era muy tosco, que era muy loco, que era muy agresivo. Pablo lo sabía. Y dice, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. Con todo y por todo os lo hemos demostrado. O sea, Pablo, ya ahí en esto, cuando dice lo hemos demostrado, está hablando también de los demás apóstoles, está hablando también de los demás hermanos que eran celosos. Y dice, aunque yo sea tosco en la palabra, aunque digan que soy rebelde, tosco significa que se comporta de manera poco refinada, o que hace las cosas sin refinamiento, o que está hecho sin refinamiento y con materiales vulgares. Eso se llama tosco. Y decía Pablo, pues aunque sea tosco en la palabra, aunque sea yo loco en la palabra, aunque yo grite en la palabra, pero yo lo que quiero es que entiendan que tengo conocimiento. Y eso es lo más importante, que yo les he predicado la palabra. Pablo tenía conocimiento y sabiduría en la palabra. Pablo, acuérdense que era fariseo de fariseos. Él estuvo estudiando con Gamaliel, mis hermanos. Él tenía muchísima sabiduría, pero eso no le quitaba el celo santo. Al contrario, era una persona con temperamento fuerte y por eso es que muchos sentían muy tosca su reacción. Pero era el celo santo que le quemaba, mis hermanos. Ser tosco o poco refinado al defender la palabra no lo hacía menos celoso que los otros apóstoles. Ser tosco, mis hermanos, no es ser no inteligente o no sabio. A veces uno, por el celo, se vuelve uno más tosco. ¿Y por qué? Porque dicen, ¿cómo es que no entiendes? ¿Cómo es posible que no comprendas lo que Dios dice en su palabra? Y por eso es que Pablo dice, sí, aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. Aunque sea yo loco, tolérenme un poco esa locura. Muchos le llegaron a comparar con ignorante, porque decían, es tosco, es ignorante, es vulgar. Pero no, Pablo era sabio, pero Pablo tenía ese celo santo de Dios, mis hermanos. Y es algo que nosotros debemos entender. Pablo nos enseña el celo santo de Dios a través de un hombre santo de Dios. Dios nos enseña el celo que también Él tiene, el cual debemos de tener, porque Él mismo dice, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte y celoso. Dios incluso lo dijo a través de Josué, cuando Josué dijo, pues yo no sé ustedes, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y muchos dijeron, no, nosotros también vamos a servir a Jehová y lo vamos a obedecer. Y Josué les dijo, no podrán servir a Jehová porque Él es Dios santo y Dios celoso. O sea, no van a poder servir a Jehová.
Por eso muchas veces, mis hermanos, aquí en la iglesia les decimos, ya confiesa que no eres hijo de Dios. Josué lo dijo. Miren, de verdad, mejor digan que van a tratar o van a hacer lo posible, pero no van a poder servir a Jehová. Porque Dios es el Dios santo y Dios celoso. Y no sufrirá, o sea, no soportará sus rebeliones y sus pecados. Porque si dejan a Jehová y sirven a dioses ajenos, Él se volverá y les hará mal, y los consumirá después que les haya hecho bien. Ahí en Josué está hablando, les está advirtiendo, no se comprometan con Dios si todavía no están seguros de su salvación. No se comprometan con Dios si saben que no van a terminar la carrera. No se comprometan con Dios nada más por querer aparentar ser cristianos. Josué les decía, no, miren, mi casa y yo vamos a servir a Jehová, pero ustedes mejor estén seguros. ¿Y qué sucedió, mis hermanos? Solo Caleb y Josué. Los demás se fueron en pos de otros dioses. Josué lo sabía, que era un pueblo rebelde y de dura cerviz. Mis hermanos, Dios es un Dios celoso. Y ese celo santo de Dios lo ha puesto también Dios en sus siervos, en sus hijos, en sus amados, en la novia. Y vamos a seguir siendo celosos, pero sigamos con ese celo santo, no con un celo ficticio. No con un celo que se supone que te estoy celando, sino con ese celo santo cuando sepamos que alguien va en pos de otros dioses. Con ese enojo, como dijo Pablo, tolérenme esta locura